al senador Zoé Robledo Aburto. Muchas gracias, senador presidente. En 1941, en el barrio de La Lomita, ahí en Tuxtla Gutiérrez, en lo que después se llamó durante muchos años el Parque Morelos, hay un monumento que los chiapanecos le decimos el monumento a la bandera, pero no lo es. Es el monumento de la Federación de Chiapas a México. En él aparecen dos mujeres, una vestida de chiapaneca con el emblema de mi estado de un lado, dándole la mano a una mexicana con el escudo nacional también a cuestas. Se están dando la mano en la señal de la decisión soberana chiapaneca de 1824 de formar parte de esta nación, de formar parte de una nación que apenas nacía y que llenaba de esperanza a quienes habíamos sido durante muchos años parte de la Capitanía de Guatemala y que decidíamos soberanamente, por la vía de un plebiscito, formar parte de México. Ese monumento se cayó en el sismo, se cayó completo. Para los chiapanecos, en términos simbólicos, es como si se hubiera caído el ángel de la independencia o la Diana Cazadora, algo así. Y algo más se cayó. Se cayó también la esperanza de la gente de pensar que si su vivienda fue dañada, esta va a ser reconstruida con la inmediatez que necesitan, con la calidad que necesitan, con la sensibilidad de las instituciones que también necesitan. Por eso es que este planteamiento del senador Mayans, yo sumo el punto de acuerdo que nosotros hemos planteado para que sea uno solo de todo el Senado, de todos los partidos, de todos los estados. No solamente Chiapas y Oaxaca, también Tabasco que sufrió afectaciones. No es hora de estar viendo a quién le dolió más. Hay que pensar que en Chiapas y en Oaxaca el desastre natural ocurrió sobre un desastre social, el desastre de la marginación. La gente ya vivía en casas en mal estado, algunas se vinieron abajo, otras tuvieron afectaciones que son suficientes para declararlas inhabitables. Entonces, creo que este es un gran momento para que como senadoras y senadores hagamos lo que nos corresponde como representantes del Pacto Federal. Y como representantes del Pacto Federal solicitarle a la Federación que atienda esta emergencia como un asunto de carácter nacional. El Fonden es necesario, sin duda, pero el Fonden tiene ciertas reglas de operación y ciertas características para la atención de la emergencia. La emergencia que viene muchas veces es la que queda desatendida, la de la reconstrucción de las viviendas. En Chiapas, la cifra oficial está en 40,000 viviendas afectadas, pero también cifras de organizaciones de la sociedad civil, pero también de instituciones gubernamentales, están planteando que podría haber hasta 200,000 viviendas eventualmente declaradas como no aptas para su habitación nuevamente. La gente está viviendo en casa de las familias, en los patios, en las calles, algunas en albergues, lo cual también revela la desconfianza que existe de pensar que si se van a un albergue, la vivienda puede ser saqueada en lo poquito que les quedó ahí. Entonces, me parece que es muy pertinente eso, que los recursos sean emergentes, pero sean sobre todo suficientes. Es la vez, desde que se tiene registro, que tiembla más fuerte en Chiapas, sin duda. Nunca se había registrado un temblor de 8.2 grados, no que no hubiera ocurrido, no se había registrado. Pero ya también nos habían pasado otros desastres que a la postre no hablaron bien del Estado mexicano, y no de nosotros o de este gobierno o de un partido político. De la desgracia de 2005, del huracán Stan, se quedaron solamente dos cosas: damnificados y una comisión para el seguimiento del uso de los recursos de la reconstrucción del huracán Stan. Eso no nos puede pasar esta vez. No nos puede pasar que hagamos llamados, comisiones, etcétera, y que lo que nos quede a la postre
dentro de muy poquito tiempo, unos meses apenas, que hayamos dejado de ser senadores, la triste memoria de que a esta emergencia no la pudimos atender completos, juntos, unidos, todos, sin importar de qué partido somos, sin importar qué formación política tengamos. Creo que esta es una oportunidad no para entendernos como pro gobierno o antigobierno o colaboracionistas o no colaboracionistas o opositores o no, es la oportunidad de ser los representantes del Pacto Federal, y hoy que 2 o 3 integrantes del Pacto Federal, el Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Estado Libre y Soberano de Chiapas, el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, nos convocan a hacer una decisión soberana y de respeto al federalismo, es que lo que debemos de pensar es en que esos fondos sean amplios, suficientes y del tamaño de la desgracia y del tamaño de la intensidad del sismo y del tamaño de la preocupación de las familias. La senadora Mariana Gómez del Campo y sus servidores estuvimos ayer en Cuauhtémoc, una pequeña población del municipio de Villaflores. Ahí hubo 3 muertos, pero además de 3 muertos, 400 de las 700 casas que hay en Cuauhtémoc están dañadas. Casas que están en lugares donde no hay calles pavimentadas, casas que viven en un lugar donde no todas tienen agua potable. Ya hay una desgracia previa a la desgracia. Entonces es menester de esta soberanía, de una decisión con la historia, que no va a ser medida en función de protección civil o de estadísticas, sino es de las decisiones que nos van a acompañar históricamente. O nos asumimos protectores y representantes plenos del Pacto Federal, hoy que 3 integrantes de ese Pacto Federal nos convocan, o hacemos cálculos de otra naturaleza. Estoy convencido y seguro que todos vamos a tomar la decisión correcta en ese sentido. Por eso sumo mi planteamiento al del senador Humberto Mayans y a todos quienes han ido sumando este esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Zoé Robledo.